Hermanos, amados de Dios, conocemos su elección, pues nuestro Evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien saben, ¿cuáles fuimos entre ustedes por amor a ustedes? Y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los hermanos de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Se ha extendido la fe que ustedes tienen en Dios. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hemos compartido del capítulo 1 de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica, los versículos 5 al 10. Creo que todavía estamos en la introducción de la carta. Y tenemos la palabra del apóstol que se centra en dos cosas: en el modo en el cual ellos, embajadores de Cristo, han llevado la palabra de Dios, y también el modo, el efecto, el impacto en el cual ha tenido la palabra de Dios, no solamente en estos hermanos paganos convertidos al Dios vivo, a Jesucristo, sino también en cómo se convirtieron y llegaron a ser ejemplos de fe para otros cristianos, para otros hermanos. Ahora, hay algo sobre lo cual este fin de semana la liturgia va a poner un acento especial, y es sobre no solamente las exigencias del amor al prójimo, no solamente aquellos que en el libro del Éxodo, capítulo 20, 21, por un lado, 22 y 23 por otro, tratarán de centrarse en la alianza, pero focalizándose más adelante en el amor al prójimo, y no solamente al prójimo, al extranjero, a la viuda, a los huérfanos, al obrero, al que pide prestado por necesidad dinero, a fin de que no se practique con él la usura, aprovechándose de él, aquel que realiza un trabajo para que no se le tome prenda condicionalmente y se lo deje desnudo. En fin, la alianza no descuida a nadie. La alianza no solamente es un pacto entre Dios y el hombre, sino que tiene su repercusión concreta con todos los habitantes, con todos los hombres con los cuales tenemos que día a día vivir, con los cuales tratamos.
durante nuestro día a día. El evangelio que se propone para este fin de semana es un evangelio que, de tan conocido, una vez más, siendo uno de los más extraordinarios, corre el riesgo de convertirse en algo ya conocido, ya comprendido, o lo peor, ya vivido. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 22, del versículo 34 al 40. Vamos a leer cómo empieza al menos. Los fariseos entonces, Mateo 22, 34, oyendo que había hecho callar a los saduceos, había habido el tema de la resurrección, ¿se acuerdan? Se juntaron a una los fariseos. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, preguntó por tentarle, para ponerla a prueba, una vez más: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? ¿Cuál es el mandamiento más grande que hay en la ley? Y Jesús respondió: amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Cuando uno lo lee, casi está tentado de traducir cardiais allí, como con todo tu pensamiento, toda tu capacidad, no solamente de pensar, sino de tomar decisiones. Amarás al Señor con todos tus pensamientos y también con todas tus decisiones, con todas tus elecciones. Con toda tu alma, claro, alma, vida, nefesh en hebreo, psige en griego, vida, con toda tu vida. Alma queda así como si fuera separada del cuerpo algo. No existe, ni en el griego ni en el hebreo, este dualismo filosófico. Con toda tu vida y con toda tu mente. O sea, no la mente en el sentido de pensamiento, sino con toda tu inteligencia. Procurarás obrar de tal manera que pueda reflejarse tu amor a Dios en todo. Ahí está. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu vida, con toda tu mente. Vuelvo al texto. Mateo 22, 38. Dice Jesús, terminado de citar la Escritura, dice: este es el primero y el mandamiento grande. Y el segundo es semejante. Acá qué curioso, cuando le preguntan al Señor, le preguntan cuál es el gran mandamiento. Uno. El gran mandamiento. Y bueno, el Señor responde conforme a las Escrituras, conforme a aquello de Deuteronomio 6:5. Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Bien, uno diría, ya está, ya cumplí, amo al Señor. Entonaría el Salmo 18. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, el que me salva, mi salvación, mi escudo, mi refugio, baluarte donde me salvo, mi fuerza. Guarda, Jesús dice, está hablando del gran mandamiento, del mandamiento grande.
y va a hablar de otro. No, va a hablar del mismo. Va a hablar de la parte B del uno. El segundo es semejante. El segundo es semejante. El segundo igual, es lo mismo. Es el mismo que el primero, en realidad, quiere decir Jesús. Es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno dirá, esto es, como escuché una vez, esta es la novedad de Jesús. El amar al prójimo, a su hermano, a su paisano, al que tiene al lado. Después el término va a ir tomando más extensión, ¿no? El término prójimo, pero amarás al que tenés al lado como te amás a vos. Podría haberlo inventado Jesús este mandamiento. Amarás a tu prójimo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no lo ha hecho. Simplemente citó la Torá, la ley, Levítico 19, 18. Levítico 19 y 18. Literal. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé, yo soy Dios. Yo soy el que soy el Dios de la alianza, así que así vas a ser. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. De ahí viene esa formulación catequística que hemos hecho. De estos mandamientos, dice Jesús, en el versículo 40 de Mateo, de este capítulo 22, dice, de estos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. Por eso, después San Pablo va a tomar esto y va a interpretar al Señor, diciendo en Romanos 13, el que ama ya cumplió toda la ley, porque el amor es la consumación, la plenitud de la ley. Decía, podríamos leer bellísimas páginas del Antiguo Testamento que ponen en el centro no solamente el amor a Dios Yahvé, al Dios de la alianza, sino las exigencias que comporta la fidelidad al Dios de la alianza para con el prójimo. Ejemplo de esto es el capítulo 22 y 23 del libro del Éxodo. Deliciosos capítulos, que se fundan en esto. Kihanun Ani en hebreo. Porque Hanun, porque piadoso, algunos dicen compasivo, misericordioso, porque gracioso, porque favorable, pero eso, porque piadoso soy, piadoso yo soy, piadoso yo. Aparentemente no debería haber ningún inconveniente con este mandamiento, es muy claro. Y sobre todo las prescripciones, las exigencias de la alianza son muy claras. Sin embargo, si la cosa fuese tan clara, este mandamiento, que es el más grande de la ley, el más importante, el primero, el esencial, del que pende la ley y los profetas, debería ser el que todos aquellos que se confiesan cristianos practicaran. Sin embargo, nos ha puesto en apuros bien grandes nuestro Señor. No hay mandamiento más grande que estos. Amarás a tu Dios y con todo tu corazón, con toda tu vida, con todos tus pensamientos, dijimos, con todas tus elecciones, con todas tus decisiones, pensamientos, elecciones. Y al prójimo como a ti mismo.
nos amamos mucho. Pero no solamente nos amamos a nosotros mucho, sino que amamos mucho a muchas cosas que no son Dios. Y amamos a veces a Dios desordenadamente. O mejor, amamos no a Dios, sino una idea de Dios. Y amamos al prójimo no en cuanto prójimo, no teniendo en cuenta su amabilidad, sino en cuanto necesario o útil para mi necesidad, conforme a mi necesidad. Dice San Pablo a los tesalonicenses, leímos, en todos lados se cuenta cómo nos recibieron, cómo recibieron el Evangelio y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Se convirtieron los tesalonicenses de los ídolos al Dios vivo. Se convirtieron de los ídolos al Dios vivo. Nosotros nos preguntábamos hace unos días, nos hemos convertido, pero ahora vamos a precisar, afinar un poquitito más la puntería, el lápiz. Nosotros hemos abandonado los ídolos y nos hemos volcado al Dios vivo y verdadero. Nuestra fe se funda en Dios o en una caricatura que hicimos de Dios. Si es una caricatura de Dios, entonces no es Dios, es un ídolo. ¿Nosotros amamos a nuestros hermanos o nosotros desordenadamente ponemos nuestro corazón, sentimientos, pensamientos e intenciones en los demás? Y entonces son para nosotros ídolos, que no hermanos, que no prójimos, que no objeto de amor, al menos de este amor del que nos habla la palabra de Dios y del que nos exige el verdadero amor a Dios, la verdadera conversión del corazón, es decir, amar desde Dios. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Vamos a una respuesta rápida. Un ídolo es aquello que dijimos, corazón, pensamientos, dijimos alma, dijimos vida, estoy parafraseando Deuteronomio 6:5, dijimos mente, inteligencia, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es aquello que en tus pensamientos, en tu corazón y en tu mente monopoliza la atención, monopoliza tu corazón, monopoliza los afectos, monopoliza el objeto de tus acciones, monopoliza tu voluntad, atrae irresistiblemente tu corazón, tu vida, tu mente. Un ídolo es lo que ocupa el lugar de Dios, que muchas veces es nosotros mismos. ¿Cuántas veces nos la pasamos ofreciéndonos cultos, varios, a nosotros mismos? Nos hemos convertido al Dios vivo y verdadero. ¿Servimos al Dios vivo y verdadero? ¿O todavía nos manejamos con una mente y un corazón más bien mundanos, más bien humanos, que construyen altares por todos lados, aquello que sea objeto de nuestro gusto, de nuestro placer, de nuestro
contento, aunque pasajero, pero contento, de nuestros deseos, de nuestras pasiones, de nosotros. El que quiera seguirme, que niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me sigue. El que quiera seguirme, tiene que abandonar sus ídolos. El que quiera seguirme, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, y a uno renunciando así para amar al otro. La ecuación Cristo es muy fácil, pero la ecuación nuestra, lamentablemente, también es muy fácil cuando se deja llevar y arrastrar por el pecado, llevar y arrastrar por su propia naturaleza. Amar todo lo que no es Dios, ir detrás de todo lo que no es Dios, atender a todo lo que no es Dios, darle culto a todo lo que no es Dios, pero que ocupa el lugar de Dios. Algo así como divinizar creación y criaturas. Creación, criaturas, creaciones. Da igual, porque no es Dios, porque no es Cristo, da igual. ¿Quién nos va a librar? ¿Quién nos va a librar de esta tendencia idolátrica que a veces alcanza, en las religiones, en el catolicismo puntualmente, grados de degradación? Importantes. ¿Quién nos va a librar de este corazón creador de ídolos? ¿Quién nos va a librar de este impulso continuo a seguir cosas que no son Dios, a adorar cosas que no son Dios, a entregarle el corazón a cosas que no son Dios, a celebrar cosas que no son Dios? Suena lindo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Suena lindo, ¿no? Sin embargo, muy poco que quieras vivir radicalmente estos dos mandamientos tan cortitos, tan precisos, de los que pende toda la ley y todos los profetas, toda la palabra de Dios revelada en la antigua alianza y que Jesús viene de alguna manera a ratificar y a cumplir, te van a considerar menos que demente. No quise decir loco, dije demente, suicida, enfermo. Te internarían, porque comenzarías a hacer acciones demenciales, como muchas veces Pablo ha realizado y que también se le han criticado. Amor, amor y nada más que amor. Ahora, no puede haber amor sin fe, sin esperanza. No puede haber esperanza sin amor. Por eso, Pablo decía a los tesalonicenses en unos versículos atrás, en el 3, dice: damos gracias a Dios Padre por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de su fe, del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Fe, esperanza y caridad. Por eso, por su fe, por su esperanza y por su caridad, pudieron abandonar los ídolos y convertirse de ellos al Dios vivo y verdadero. Pero no solamente eso, sino que pudieron, dice el versículo 10, esperar de los cielos a su Hijo,
al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza en la venida de Jesús, la esperanza en el regreso de Jesús, la esperanza en el encuentro, la esperanza en la plena unión de amor con nuestro Señor. Ese y no otro es el motor que nos debe llevar y que nos lleva al amor, el deseo del encuentro, o mejor dicho, los mini encuentros que vamos teniendo por medio del amor a Dios y a los demás desde ahora ya en esta tierra. Que el Señor nos conceda convertirnos de los ídolos al Dios vivo, sobre todo que el Señor nos deje ver con claridad qué altares hemos construido en nuestras vidas, a quiénes, a qué cosas, a qué personas. ¿Qué es aquello que se está robando el amor que le corresponde solo a Dios? ¿Quién se está llevando nuestro culto? ¿Quién nuestra fe? ¿Quién nuestra esperanza? ¿Quién nuestro amor? Que el Espíritu Santo transforme nuestra capacidad de visión y nos ayude a velar y a cuidar para que no haya en nuestro corazón otra cosa que el deseo de amar a Dios y amar a los hermanos. Es decir, que nos ayude a mantener la alianza de amor que se funda en la sangre del Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Esa alianza que es amor a Dios, amor al hermano, por Jesucristo, en el Espíritu, con la fuerza del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del bendito y santo Espíritu Divino.